Buen día, ingeniero Juan Carlos. Somos estudiantes de la asignatura Diseño y Evaluación de Proyectos Acuícolas. Nuestro tema a tratar es Economía de Sistemas Acuapónicos a pequeña escala en África Occidental. Los integrantes de este grupo son Basurto Clever, Demera Fabián, Zambrano Gixon y quien se dirige Gema Basurto. A continuación, vamos a hacer una breve introducción. Bueno, un sistema de acuaponía es un híbrido de acuicultura y un sistema de producción hidropónico. Las aguas residuales de los peces son bombeadas desde las peceras a los lechos de cultivo. Debido al procesamiento de bacterias, las aguas residuales proporcionan nutrientes a las plantas antes de que el agua se limpie y se recicle en las peceras. Esta forma integrada y sin suelo de agricultura climáticamente inteligente. La Organización para la Acuicultura y la Alimentación, digamos, es una tecnología milenaria que trae consigo una serie de ventajas. Esto incluye la conservación de recursos, que vendría a ser la reutilización de descargas de las aguas limitadas. Un uso limitado de espacio, provisión de fertilización orgánica, reducción de emisiones de la producción agrícola. También productos de alimentos estables y segura, también lo que es la nutrición mejorada. Solo por mencionar algunas de ellas, el número de estudios y proyectos en países de desarrollo fue de 257 evidencias a la importancia de la acuaponía. Este estudio argumenta que las áreas urbanas en los países en desarrollo, especialmente en África Occidental, podrían beneficiarse inmensamente de los beneficios antes mencionados de la acuaponía. La seguridad alimentaria se logra cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico, también económico y social y a suficientes alimentos, siendo de buena calidad para vida saludable y activa para todos los miembros del hogar. La seguridad alimentaria en que hace hincapié en el caso de seguro a dietas nutritivas adecuadas. Más recientemente también se consideran los aspectos de prácticas adecuadas de cuidado, como viene a ser la salud, la higiene, además la educación. Sin embargo, la seguridad alimentaria y la nutricional está convirtiéndose cada vez más en un fenómeno tanto urbano como rural en las partes de África. Entonces, esto se debe a una serie de factores que van desde el cambio climático, la degradación alimentaria y la inmigración urbana y el crecimiento de la producción, solo por mencionar alguno de ellos para hacer énfasis. También, por ejemplo, una de ellas vendría a ser una de las ciudades más grandes y la urbanización más rápida del mundo, como es los lagos, Nigeria. Los hogares urbanos de bajos ingresos corren un alto riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. Pero, sin embargo, los desafíos en los lagos se ven exacerbados por una tasa de urbanización del 50%, de la cual más del 90% pertenece al grupo de bajos ingresos, lo que convierte a Lagos en la capital de la pobreza, prácticamente del mundo. Esta alta tasa de urbanización significa un aumento de la demanda de alimentos y ejerce presión sobre los recursos e infraestructuras existentes, como el suelo, las carreteras, energía, etc. El proyecto SANFU es un estudio de referencia de la viabilidad técnica y económica en la acuaponía de ciudades
de rápida urbanización en los países en desarrollo como Lagos y Nigeria. Estos estudios evalúan la incapacidad de los sistemas acuapónicos a pequeña escala para producir vegetales y crías de peces simultáneamente en función de la estimación del flujo o de la salida del nitrato. Bueno, materiales y métodos. El diseño del sistema de acuaponía sostenible del circuito único consta de 3 lechos de cultivo: granito, guijarro de arcilla e inundación constante, y los 2 peceras. Los lechos de cultivo se estiman entre 2,5 metros cuadrados, mientras que el volumen total de cada pecera estaba entre otros 800 a 1000 litros. El sistema califica como un sistema acuapónico a pequeña escala. El proyecto SANFU se estableció en una área de espacio parcialmente abierto que mide un aproximado de 6,7 metros cuadrados. Los datos recopilados incluyen insumos como alimentos para peces, agua, peso de los peces, indicador de crecimiento de las plantas, altura, ancho, largo de las hojas, el insumo de la mano de obra, costo de construcción, inversión y costos de operativos. La información sobre los precios del mercado y las verduras en el pescado se obtuvo del mercado local y los profesionales de Lagos y sus alrededores, así como fuentes secundarias. También se recopilaron algunos otros datos relevantes utilizando literatura secundaria y conocimiento local cuando estaban disponibles. La duración de la recopilación de datos del proyecto SANFU para este estudio fue desde principios de octubre del 2019 hasta finales de marzo del 2020, lo que esto significa que la transición de esta estación húmeda en la estación seca en Nigeria. El estudio adopta un enfoque similar a la de Bosman en 2017, ya que esta se da para calcular cómo los peces utilizan eficientemente el alimento en la tasa de supervivencia de las diferentes especies de peces. El uso eficiente del alimento se mide utilizando la tasa de conversión del alimento, que proporciona una relación o tasa de cómo los peces convierten el alimento en producción, que vendría a ser el peso. Este autor, Long, en 2009, argumenta que el factor de conversión alimenticia para la tilapia suele oscilar entre 1,41 a 1,8. Sin embargo, este estudio solo estimó un rango de 0,03 y 0,17 en el caso del bagre africano. El factor de conversión alimenticia estuvo entre 0,3 y 0,14 según Bosman. En el 2017 argumenta que el factor de conversión alimenticia para el bagre africano es inferior a 1,1. La tasa de mortalidad de ambas especies de peces en el sistema acuapónico SANFU se estimó en un 12% y en un 20% para tilapia y el bagre africano. Para continuar con la presentación hablaremos un poco sobre el componente del pescado. Bueno, el estudio adopta ver el factor de conversión alimenticia y de cómo calcular. Cómo calcular los que utilizan los peces eficientemente, que es el alimento, y lo convierten en la tasa de supervivencia en peso vivo. El uso eficiente del alimento se mide utilizando la tasa de conversión de alimentos, que proporciona una relación o tasa de cómo los peces convierten el alimento en producción o biomasa. El factor de conversión alimenticia para la tilapia puede o suele oscilar entre 1,41 y 1,8. Sin embargo, el estudio solo estimó un rango de 0,3 a 0,17. En el caso del bagre africano, estuvo entre 0,3 y 0,14.
de biomasa. El bagre africano es inferior a 1.1. La tasa de mortalidad de ambas especies de los peces en el sistema acuapónico Sanfu se estimó en 12 y 20% para la tilapia y bagre africano respectivamente, como se muestran en la tabla 1, lo que es la tilapia y el bagre africano. Como se puede observar en la tabla 1, aquí se diferencian la cantidad de alimento conseguido, que no osciló más allá de 0.3 a 0.17 en lo que es la tilapia. También en la tabla 2 se muestra la tasa de mortalidad de tilapia y bagre africano en el periodo de engorde de estos animales o de estos organismos acuáticos en el periodo de octubre del 2019 a enero del 2020. Las especies, como ya sabemos, fue la tilapia, y el bagre africano. La tasa de mortalidad para la tilapia en un 12 y de bagre africano 20. En el tiempo de inicio, que fue octubre del 2019, se ingresaron 26 y 35 organismos. El stock actual en febrero del 2020 fue de 23 y 28 organismos en su totalidad. El volumen total de agua de ambos tanques fue de 800 litros, con un tanque estándar de 1000 litros cada uno. El peso total actual en kilogramos de lote de tilapia fue de 3 kilogramos y de 9 kilogramos para el bagre africano después de 4 semanas. El alimento flotante seco formulado e importado 2 kilogramos Copen de 0.5 milímetros y 2 milímetros se compró con un intervalo de 2 a 3 semanas en Lagos. El alimento contiene 56% de proteína cruda y 15% de grasa. Los peces fueron alimentados 2 veces al día, por la mañana y por la noche, como está descrito por el autor Bosma entre el 2017. Argumenta que los peces utilizan efectivamente solo el 30% de los ingredientes del alimento en un sistema acuapónico y de recirculación. El resto se desperdicia dadas las actividades bacterianas en el sistema. Discusiones con expertos en agricultura acuaponía, como es el Instituto de Pesca y el Centro de Investigación Agrícola en el estado de Baviera. En la tabla aquí mostramos la densidad de población de cada unidad de pescados. Aquí tenemos el lote que fue la tilapia y el bagre africano, los denominamos 1. El kilogramo por lote fue de 3 para la tilapia y de 9 para el bagre africano. Los días de cultivo entre la tilapia fueron 103 y 92 para el bagre africano. El tiempo de duración de semana fue respectivamente la misma, 3 semanas. El número de tanques solamente fue 1. Los peces en estanque fue 23 tilapia y 28 bagre africano. El pescado osciló entre 0.2 y 0.33 kilogramos. Y el metro para cada pez fue 0.02 y 0.1. Componentes de la planta. En sí, los principales vegetales cultivados en el sistema acuapónico se estimó como la espinaca del lago y el vegetal. Además, también se cultivaron lechugas, tomates y pimientos. En la superficie total estimada de 2.45 metros cuadrados. Varias de estas verduras son alimentos estables típicos de hogares de lagos, en algunos casos costosos, y la oferta limitada. Estos vegetales, según Olabode en el 2017, tienen una demanda alta y moderada en Nigeria. Este estudio se encuentra la espinaca del lago y la hortaliza. Dado su modesto requerimiento de nutrientes durante el cultivo y las perspectivas de una cosecha, estos continúa durante todo un año. La concentración de nitrógeno o nitrógeno en su porcentaje en vegetales y espinaca de lago y vegetales se
estimó en 0.034 y 0.046 respectivamente a partir de los datos disponibles. Si se cultivaran 16 rodales de espinaca de Lagos en un área de 1 metro cuadrado, la cosecha ascendería a un total de 363 gramos de hojas comestibles en los primeros 95 días del cultivo. En el caso de la hortaliza, 12 plantas de las mismas áreas de producción 118 gramos en 75 días. Por lo tanto, la demanda de nutrientes de nitrógeno para la espinaca del lago y la verdura para ese periodo es de 0.12 gramos a 2.1 y de 0.054 a 2.1 respectivamente. La producción total de vegetales en un sistema requeriría aproximadamente de 1.07 gramos a 1 de nitrógeno, similar al de la Bosman como autor en el 2017. Este estudio asume que la demanda de nitrógeno para ambos vegetales es constante, dado que las plantas se cultivan en el mismo sistema y pueden ser cosechadas durante todo un año. Se puede mantener de esta manera un equilibrio entre el sistema de producción que degradan esta cantidad de nitrógeno no consumido y que puede servir de utilidad para cosechar plantas. De esta manera terminamos con lo que es el componente de la planta. Análisis de rentabilidad. La estimación de la rentabilidad de un proyecto a lo largo del tiempo utiliza un enfoque costo-beneficio de valor actual neto. Existen tres parámetros que son importantes para evaluar la rentabilidad. Número 1. El número de años que toma el agregado del flujo efectivo descontado se vuelva positivo. La tasa costo-beneficio descontada, el punto de equilibrio o cantidad, y también la vida útil total de un proyecto también es un componente importante de la estimación de la rentabilidad. Aunque la duración del sistema de acuaponía de un proyecto Sanfu es solo un año, un proyecto de acuaponía típico suele durar 20 años. Una inversión rentable es aquella que tiene un BAN mayor que cero durante o después de la duración del proyecto. Este estudio reconoce que la inflación y los cambios de precios son inevitables. Como el estudio reconoce que la inflación y los cambios de precios son inevitables, por lo tanto explica adecuadamente en este análisis de costos y beneficios. El estudio asume una tasa de inflación de 1 y 2 dígitos a lo largo de la duración estimada del proyecto de 20 años. El BAN se estima como se visualiza en la siguiente fórmula. BT son los beneficios del proyecto Sanfu en el año. CT, costos del proyecto en el año. Norte es la duración total proyectada del proyecto Sanfu en el año. Y Res, la tasa de descuento. Bien, la aplicación de la tasa de descuento otorga un valor real a los costos y beneficios futuros desde la perspectiva actual, que es relevante para el uso alternativo, costo de oportunidad del capital. La tasa de beneficio-costo descontada se calcula como se encuentra en la fórmula en la parte derecha. También es necesario realizar un análisis de equilibrio o punto de equilibrio para determinar la cantidad producida por un sistema de acuaponía a pequeña escala para que sea económicamente viable. Esto se puede estimar usando la siguiente fórmula, donde FC son los costos fijos totales, R ingresos por venta y C y BC son los costos variables.
Los componentes de peces y plantas de un proyecto Sanfu contribuyen a la inversión y el costo operativo, mientras que este estudio pronostica los ingresos de la producción recolectada en fase inicial del proyecto. Los costos de inversión inicial se presentan en la tabla número 4, donde incluyen los costos de construcción de las estructuras físicas, como un invernadero y un pequeño edificio de oficinas, las compras y el envío de equipos técnicos del extranjero, así como la fabricación de peceras y hechos de cultivo. Por lo contrario, este estudio también incluye el costo de la inversión si los componentes del sistema de acuaponía sostenible se estuvieran localmente. En este caso no se incluye la construcción del edificio de oficinas, pero es necesario un componente energético para, para compensar la red eléctrica nacional. Entonces los costos se reflejan en las siguientes tablas, en la tabla número 4 y la tabla número 5. La tabla número 4, el costo de inversión del sistema, pero con principales componentes de origen extranjero. Y la tabla número 5, el costo de inversión, pero los componentes principalmente de origen local. Bien, en la tabla número 4 de origen extranjero, con un monto o una inversión de $5,660, a diferencia de los costos de origen local, que son de $1,865. Dentro de estos costos de origen local, se incluyen materiales como el edificio, espacio de oficinas o invernadero abierto, peceras y camas de cultivo, la obra, bombas de aire, bomba de agua, el componente energético, granito, equipo de pesca, kit de prueba de pH, entre otros. De la misma manera, los costos de inversión del sistema acuaponía de los componentes, pero de origen extranjero, también incluyen los mismos materiales, pero con un monto más elevado. Costos variables incluyen la compra de alevines, control de enfermedades, fertilización suplementaria de plantas, transporte, electricidad, energía y la mano de obra, entre otros. Dado que las condiciones locales se pueden ajustar para minimizar los costos operativos, eliminamos algunas variables, por ejemplo, para la semilla de vegetales, la mano de obra, energía y transporte, ya que se pueden sustituir por alternativas más baratas. La depreciación de la inversión no se consideró en este estudio con base en el argumento del proyecto Sanfu, porque es un proyecto de investigación y no una inversión comercial. Este estudio excluye los impuestos del cálculo dada la complejidad de los códigos fiscales y la suposición de que los hogares urbanos podrían instalar un sistema de acuaponía de este tipo para complementar su dieta de manera saludable. La tabla número 6 nos presenta el costo variable del sistema acuapónico Sanfu de una perspectiva internacional. La semilla, el fertilizante, los alevines de bagre, alevines de tilapia, tratamiento de plagas y enfermedades, alimento para peces, electricidad, energía, transporte, con un monto de $1,737.5 en total,
mientras que los costos variable acuapónico de una perspectiva local, con un monto de 737.5, donde se incluyen también las semillas de fertilizante, los alevines de bagre, alevines de tilapia, también incluyen los tratamientos y enfermedades de pienso para peces, electricidad, energía, el transporte, con un monto total de 737.5 dólares. El costo de las verduras puede ser tan alto, 20 por kilogramo, que sigue siendo una cifra conservadora. Ahora, el precio de mercado por kilogramo de bagre africano y tilapia en Nigeria es de 2.08 y de 2.88 dólares respectivamente. Este estudio es el primero en recopilar y evaluar datos de referencia para acuponía en pequeña escala, siendo así sostenible en lagos Nigeria, sino en África Occidental. El sistema de acuaponía Sanfur cría bagres africanos y tilapias, hasta su vez cultiva diversos vegetales. La tasa de conversión de alimento para las tilapias fue bastante baja, lo que implica que los peces no utilizaron correctamente el alimento. Y también se registró un reflejo de la tasa de crecimiento lento observada. Por el contrario, en los bagres africanos le estaban yendo mejor en el término de la tasa de crecimiento y peso. El nitrógeno sale completamente del pescado y la demanda de verduras en el sistema se estimó usando los cálculos simples de salida de nitrógeno. Además, la viabilidad económica del proyecto se calculó mediante el análisis de costos y beneficios. El, el nitrógeno que ingresa en el sistema acopónico cubre adecuadamente la necesidad de los vegetales en el sistema, lo que implica que hay suficiente fertilización con nitrógeno para las plantas para apoyar el crecimiento de las plantas o de las mismas. Sin embargo, esto no significa que otros nutrientes como el fósforo, potasio, magnesio y azufre y el calcio no sean importantes en este tipo de cultivo. Es decir, estos son esenciales para el rendimiento de las plantas. De hecho, el componente vegetal del sistema acuapónico se completó con algunos de estos nutrientes a través de cáscara de huevos, cáscara de plátano y hierro. A su vez van quelando a medida que comenzaba a ocurrir una deficiencia. Los resultados sugieren que operar un sistema acuapónico probado por el proyecto Sanfur durante el periodo proyectado de 20 años no es económicamente factible si los insumos provienen principalmente del exterior, debido a los costos de los mismos. Pero puede volverse económicamente variable si los componentes se obtienen localmente. Esto es evidencia del hecho que los cálculos de la TBCR durante el periodo de bajo consideración fue 1 para los componentes de origen local y 0 para los componentes de origen internacional. Se ha descubierto que los sistemas acuapónicos a gran escala con una capacidad de producción total de peces y vegetales de menos de 100 toneladas por año son solo parcialmente rentables, según Espinal y Matilis en el 2019. Estas cifras brindan una imagen clara del costo total asociado con el establecimiento del sistema acuapónico o pequeña escala. Ahí tenemos claramente en la imagen unos o varios sistemas de acuapónico, dando a notar la implementación de tanto como de materiales que se pueden necesitar y la calidad de los mismos. Pero también se podría utilizar el ingenio de cada persona o
la habilidad de hacer un sistema rústico donde éste podría funcionar con los mismos términos del uno tecnificado, pero con menos costo, donde haya más rentabilidad del sistema. En conclusión, la pregunta de investigación planteada por este estudio es determinar si un sistema de acuaponía a pequeña escala con energía solar parcial en lago Nigeria puede proporcionar los nutrientes adecuados para los peces y las plantas. Estamos particularmente interesados en saber si el insumo para el componente de pescado puede sustentar el componente de las plantas y si este sistema puede ser rentable a corto y mediano y largo plazo. Los primeros resultados muestran que el componente de peces y de sistema puede satisfacer adecuadamente la demanda de nitrógeno en las plantas para el crecimiento saludable de las mismas. La coponía se puede utilizar potencialmente para cultivar vegetales y criar peces en áreas urbanizadas de África subsahariana, abordando así los desafíos alimentarios y nutricionales que existen en este país. El análisis de costo-beneficio del sistema de acoponía muestra que a corto, mediano y largo plazo puede volverse económicamente factible solo si la inversión inicial y los costos variables son bajos. Esto quiere decir que si tendríamos o tenemos un costo inicial muy bajo, podemos tener una buena ganancia y en la variable y los costos variables quieren decir los insumos. Si tenemos alimentos bastante costosos o las implementaciones de bacterias o costo de varios insumos extra, podemos tener también un, un déficit en cuanto a las ganancias. Bueno, esto es todo lo que podemos exponer en el artículo dado por el docente. Muchas gracias.